Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes si es que están en otras latitudes. Bienvenidas y bienvenidos a este panel donde vamos a conversar sobre las políticas sociales de las mujeres y en qué estamos en este momento en América Latina y en la discusión sobre las políticas sociales con enfoque de género. Tenemos la fortuna de contar con tres grandes expertas en este tema para prepararnos y calentar motores para este 8 de marzo, que viene con muchas actividades, y nosotros quisimos iniciar la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer con estas tres grandes académicas y expertas en derechos sociales y políticas de género para conversar sobre este tema. Vamos a tener a tres profesoras, cientistas políticas, miembros de la red de politólogas. Aprovecho de agradecer a las instituciones patrocinantes de este encuentro, la red de politólogas, el Columbia Global Center y el ILAS de la Universidad de Columbia. Y voy a presentar de inmediato a nuestras tres expositoras en el orden en que van a presentar, para luego darles la palabra y abrir una breve ronda de preguntas al término de las presentaciones. Primero nos va a hacer una presentación la profesora Marieke Blofield. Ella es académica del Instituto de Estudios Globales GIGA de Hamburgo y directora de su sección de América Latina. Ha sido profesora de Ciencia Política en las universidades de Miami, donde dirigió el programa de estudios de género y sexualidad, profesora visitante en el Instituto de Investigación INSPER en Sao Paulo, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y magíster por la Universidad de York en Canadá. Y es especialista en género y políticas públicas, política de América Latina, política comparada y el estudio de las familias y la desigualdad económica. Tiene importantes libros y artículos sobre género y política en América Latina y recientemente ha estado publicando sobre los efectos de la pandemia en la violencia de género y en la vulnerabilidad económica de las familias. En segundo lugar, se va a dirigir al panel la profesora Gabriela Marzonetto. Ella es académica de la Universidad Nacional de Cuyo, la UNCuyo, fue becaria doctoral del CONICET y es investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de San Martín y magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por esa universidad y por Georgetown University. Y trabaja temas referidos a políticas públicas de género, en especial lo que tiene que ver con la conciliación y corresponsabilidad en los cuidados de personas dependientes. Investiga las diferencias en los diseños institucionales de las políticas públicas de cuidado en Argentina, Chile y Uruguay, y participó en el Instituto de Género y Mujeres de la UNCuyo y en la red de profesionales con perspectiva de género de la Facultad de Ciencia Política y Sociales de esa universidad. Y por último tendremos a la profesora Jenny Preble. Jennifer Preble es profesora asociada de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Richmond en Estados Unidos, y su investigación se enfoca en temas de política comparada, economía política, y ha publicado libros y artículos sobre el estado de bienestar y los partidos políticos en América Latina. Es una gran experta en política social y del bienestar, y también doctora en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Así que bueno, estoy muy agradecida de la buena disposición de nuestras tres profesoras para participar de este panel, y con eso le doy la palabra a la profesora Marieke Blofield. Hola, ¿me escuchan? Sí, ok, muchas gracias por la invitación, es una honra estar acá y hablar. Yo voy a dar un punto de vista más general sobre los cambios sociales y familiares en América Latina. Y sí, de ahí podemos hablar en específico más si a ustedes les interesa, pero como un punto de vista panorámico. Y yo creo que las dos otras, Jenny y Gabriela, van a hablar un poco más de las políticas, ¿no? Ok, cambios sociales y familiares desde perspectiva de género. Lo que vemos en los últimos 20 años es avances significativos, como ustedes todos saben, pero al mismo tiempo con una fuerte estratificación de clase.
Acá esto es educación y sabemos que esto es la tasa de asistencia de las mujeres en relación a los hombres en secundaria y terciaria. Y lo que vemos que ahora las mujeres están graduando de la universidad en tasas más altas que los hombres en comparación con hace 20 y 30 años. También han entrado a la fuerza laboral, esta es la participación laboral de las mujeres en edad reproductiva, 25 hasta 54 años. La participación laboral y la ocupación se han subido bastante, pero se ve que hay una estratificación de clase muy, muy fuerte en esto. Y acá esto es la participación laboral de las madres de esa edad con niños menores, eso debería decir menores, menos de 6 años por quintiles. Y entonces acá se ve que el gap entre mujeres de clase baja y clase alta es muy grande. Y acá se ha subido la tasa de mujeres bastante fuertemente, particularmente en el quintil más bajo se ha estancado. Entonces, la participación laboral y también hay como los diferentes tipos de empleos, están muy estratificados por clase y también la participación laboral misma. Y esto, claro, tiene fuertes repercusiones en la autonomía económica y de los derechos sociales de las mujeres. Y de hecho, acá en las clases altas, la brecha entre las mujeres y hombres es mucho, mucho más pequeña que la brecha entre clases entre las mujeres de clase alta y clase baja. Y de hecho, esa brecha es lo más grande en el mundo. Entonces se ve una estratificación de clases en esa manera más fuerte o igualmente fuerte que la brecha de género en eso. Y claro que eso tiene que ver con varios diferentes factores, pero una cosa muy, muy importante es la estratificación en el trabajo doméstico. Y esos datos que estoy mostrando es del reporte de ONU Mujeres, el progreso de las mujeres en América Latina. Hecho por mis dos colegas, Fernando Filgueira y Juliana Martínez Franzoni. Con ellos estoy siguiendo trabajando estos temas, entonces quiero reconocer el trabajo de ellos en estos temas. Y acá se ve, estos son dos países, Uruguay y Ecuador, y esto, acá hay mucha información, pero de manera, lo trato de explicar de manera como más sencillo. Acá se ve que ¿cómo se dicen en español? Like solid lines, las líneas sólidas son hombres y líneas así como quebradas son mujeres. Y el quintil 1 es como los más pobres, es azul. Quintil 3 es gris y el quintil más alto es naranja. Y esto es el ciclo de la vida y acá son las horas promedio de horas dedicadas a trabajo doméstico en dos países, Uruguay y Ecuador. Y acá se ve muy bien la estratificación que existe. Entonces se ve que cuando las mujeres entran a la vida reproductiva, cuando tienen hijos, el promedio de horas se sube bastante. Y después comienza a bajar. Acá se ve un poco frente cuando tienen nietos, ¿no? O tienen, por ejemplo, sus padres se están envejeciendo. Y acá se ve también una brecha fuerte de clase, ¿no? Entre las mujeres. Eso tiene que ver, por un lado, que las mujeres, la fertilidad es muy, muy estratificada también. Entonces, las mujeres pobres tienen hijos con 60%, en América Latina, 60% de mujeres con baja educación han tenido por lo menos un hijo cuando cumplen 20 años. Y para mujeres universitarias estamos hablando de como 10 años más, como la brecha es muy, muy fuerte.
Y las mujeres pobres tienen hijos más temprano y también más hijos. Pero también, claro, que tiene que ver con el hecho de las mujeres de las clases altas pueden comprar servicios, particularmente trabajo doméstico remunerado en el mercado y así sustituir como outsource, que es outsource ese trabajo a mujeres de clase baja en lugar de como hacer compromisos con, con los padres, con los padres masculinos, sus maridos. Y lo que es muy destacado en estos gráficos es que entre como la ausencia de cambio entre los hombres. Entonces, no importa si tienes 20 años o 30, 40, 50 años, no importa si vienes de clase media, clase baja, clase alta, haces lo igual. Entonces no hay diferencias. Eso es como el mensaje más fuerte, yo creo, que estos gráficos. Al mismo tiempo, la estructura familiar está cambiando radicalmente en la región. Acá se ve los nacimientos fuera del matrimonio y acá se ve como América Latina. En el resto del mundo, claro que los nacimientos fuera del matrimonio han crecido en casi todas las partes, aparte de Asia del Este, y los países nórdicos más fuertemente aún, como 40%. Hay muchas parejas, de hecho, en los países nórdicos, pero en América Latina es aún más fuerte ese cambio, es realmente el más extremo del mundo. I am presenting. Disculpa, mis hijos, están aquí mis hijas, pero también, estos cambios, Hannah, I cannot talk now. I can't talk, pero con mucha estratificación de clase. Y acá esto no es por clase, pero se muestra Chile como un ejemplo extremo dentro de las dinámicas regionales. Ustedes realmente conocen estos datos muy bien, pero impresionante. Desde el año 60, 16% de los hijos nacieron fuera del matrimonio. Hoy en día, 3/4. Y ahí se ve los cambios también que la institución matrimonial es como desfasada. La gente se comprometen, las parejas, pero no quieren casarse. Pero también lo que se ve es como un cambio más problemático, que es la ausencia de los padres masculinos, ¿no? Entonces, como hay dos diferentes dinámicas que están encapsuladas en estos datos. Y acá se ve esto, son datos que estamos trabajando con Fernando Filgueira sobre. Estos son datos no publicados, pero tratando de ver estos cambios por ingreso, ¿no? Entonces, acá hemos hecho, es un poco, no es muy, está very clean, la composición del hogar por ingreso en Chile. En el año 2016, los datos más actualizados que tuvimos, tercil bajo por ingreso hogar, tercil medio y tercil alto. Acá estos son Luxembourg Income Survey datos. Se ve madres solteras. Esto es el color de vino tinto. Como familia tradicional, pareja con niños, hombre trabajando, mujer en la casa. Esto es como el rojo más así, neón rojo. Se ve y el azul es pareja con niños, ambos trabajando. Esto sería como la pareja moderna, ¿no? Donde los dos trabajan. El gris y el blanco son hogares sin niños, ¿no? Entonces, o hogares unipersonales o hogares con una pareja, pero sin niños. Y los otros son más pequeños, pero lo otro muy importante son las madres solteras, ¿no? Con la ausencia de un adulto masculino en el hogar. Y acá se ve que hay muchas diferencias por clase. Entonces, acá el tercil alto, el grupo más grande, de hecho, son hogares sin niños, y después este tipo de hogar más moderna, donde ambos trabajan, y también existen parejas tradicionales y madres solteras, pero se ve muy fuertemente que la clase baja, uno de los grupos más grandes, o pareja tradicional o madres ausentes. Entonces, los cambios
que han experimentado como la revolución feminista está muy estratificada por clase. Y acá se ve interesantemente el tercio bajo desde los años 90, ¿no? Entonces esto es 90 y en Chile realmente fue un país bastante tradicional en eso, como una familia nuclear, hombre trabajando, la madre queda en la casa con los niños. Más que la mitad de los hogares en el año, hace 30 años fueron así. En 2006 cambió un poco, pero acá se ve realmente que el cambio más que nada es desde una familia tradicional a madres solteras. Entonces, eso es un problema social, ¿no? Y entonces hay una transición sociodemográfica en desequilibrio. Y de hecho, esto es un término que trajo Fernando Filgueira al debate. Las clases bajas tienen un contrato patriarcal quebrado, es su término, Fernando, donde las familias tradicionales se han cambiado y hay como lo que está aumentando mucho más son las madres solteras y los padres masculinos ausentes. Las clases altas son más como el Esping Anderson, tenemos un nuevo contrato social donde ambos padres trabajan, también hay una gran parte de los hogares sin niños y comienzan a tener niños más tarde, y las clases medias donde existen estos dos tipos al mismo tiempo y en un como equilibrio muy estable. Inestable, ¿no? Y acá podemos entonces ver, como dijo Claudia al inicio, que aparentemente ustedes tienen muchos diferentes, como estos temas se van a debatir también sobre aborto y como violencia de género, y ahora yo creo que he hablado ya más de 10 minutos, pero quería decir que se puede como un poco dividir los derechos cuando hablamos de los derechos de las mujeres, los derechos socioeconómicos, pero asunto de cuidado, vida laboral, familiar, y por un lado, otro lado, estos temas que son mucho más visibles ahora, yo creo, políticamente los derechos a la autonomía física, derechos reproductivos y violencia de género. Y estas reformas a los dos grupos son impulsados por diferentes actores y coaliciones. Y acá yo termino de hablar y sigue mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Merique. Entonces, continúa la presentación de Gabriela Marzoneto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a participar. Me di cuenta que abrió en cualquier lado de la presentación. Bueno, Merik fue como avanzando bastante sobre los primeros puntos que yo quería discutir, así que no voy a profundizar mucho en estos aspectos de las transiciones familiares. Inclusive yo tenía como pregunta para iniciar si esto era una revolución incompleta o una revolución truncada, pensando en Spin Anderson y pensando en Fernando Filgueira y Juliana Martínez Franzoni para pensar los cuidados en América Latina. La idea de esta presentación es presentar el mapa de los cuidados, pensando que es una agenda que está en discusión, que por suerte está en la agenda pública, que está en la plataforma de campaña de en muchos países, para muchos candidatos, que Gabriel Boric también lo tenía en su agenda de campaña. Entonces me parecía interesante partir ya después de esto que ha comentado Merik sobre las transiciones demográficas y los desafíos que tienen las familias, pensar en cuál es el estado de situación de las políticas de cuidado en América Latina. Acá en este gráfico se puede ver de alguna manera el ecosistema de cuidados en América Latina, sobre todo en las zonas urbanas. Pensar cuáles son las instituciones que de alguna manera otorgan servicios. Tenemos a los hogares y las familias, al sector comunitario, que es muy fuerte su presencia, al Estado y al mercado. Y tenemos los distintos servicios y subsectores que de alguna manera integran a esta idea más integral de los cuidados. Tenemos los servicios educativos, los servicios de salud y el trabajo doméstico y de cuidados remunerado y no remunerado que se genera en los hogares. Las flechas, como pueden ver, tienen distintos grosores porque esto de alguna manera responde a la intensidad con la que cada uno de estos actores institucionales
tiene un peso mayor o menor sobre estas responsabilidades. Y podemos ver que la flecha más gorda es la que deriva en los hogares y en las familias, y especialmente en las mujeres. Después podemos ver que el Estado tiene un componente central y que el mercado participa en todas estas actividades, pero que de alguna manera todos los aspectos centrales de la reproducción de la vida relacionados a estas actividades de cuidado caen sobre las familias, y dentro de las familias sobre las mujeres también, como planteaba en la presentación Merik sobre cuando veíamos las estructuras familiares. A partir de esto podemos ver que hay distintos aspectos de los cuidados, hay distintas dimensiones, y que no hemos avanzado. O sea, muchas veces podemos plantear a América Latina como una cuestión monolítica, pero sabemos que hay muchas diferencias regionales, y podemos ver que hay avances en mayor o menor medida en determinadas políticas en particular. Y lo que podemos ver es que hay avances en la regulación del empleo doméstico durante la década expansiva en materia de políticas sociales. Vimos que hubo un mayor reconocimiento al trabajo doméstico de casas particulares, con regulación del empleo doméstico, con incorporación de derechos para estas trabajadoras, sobre todo en países como Costa Rica, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Vimos también un avance en políticas sectoriales con enfoque de derechos humanos. Como veíamos en este grafiquito, en este diagrama de Gantt que mostraba, vemos que hay como subsectores de cuidado, que son sectores en sí, de protección social, son pilares en sí, y vemos que cada vez se fueron incorporando más dentro del paradigma del enfoque de los derechos humanos, pensándolos desde la integralidad, y por lo tanto también se incorpora la idea del derecho al cuidado, ¿no? El derecho a las poblaciones con dependencia a recibir cuidados, y qué tipos de cuidados, ¿no? Con un nivel de estándares de calidad específicos. También vemos avances relativos, tímidos, en el caso de las licencias parentales. Sobre todo vamos viendo que la mayoría de los países más grandes de la región, al menos los hispanoparlantes y también Brasil, han tenido modificaciones en sus regímenes de licencia por paternidad, maternidad, por adopción y cuidados de niños y niñas pequeñas. Pero los avances no han sido todos en la misma dirección. Vemos que los países de Centroamérica son los que menos han avanzado en esta materia. Yo ahora voy a ir y volver a esta placa, pero quería mostrarles acá un esquema que armamos con Juliana Martínez Franzoni para ver cuál era la situación de las licencias por paternidad, maternidad, adopción y cuidados en América Latina, sobre todo durante este periodo expansivo, que podemos decir que comienza en 2003 y cierra en 2015, y lo que encontramos es que si bien todos estos países tuvieron avances, como recién les mencionaba, vemos que están todos basados sobre la base de la protección social anclada al empleo formal, aparte, en una región muy marcada por la heterogeneidad estructural y por estas brechas que comentaba Merik recién. Entonces lo que podemos decir es que es un derecho estratificado, y si es un derecho estratificado y no todos acceden, es un privilegio de pocos, y no podemos estar hablando que realmente sea un derecho. Otro aspecto que vemos es el marcado sesgo maternalista que tienen este tipo de licencias, ¿no? Es decir, se sigue reproduciendo roles tradicionales, más allá de que las mujeres de determinados estratos estemos más presentes en puestos de decisión, más allá de la feminización de las matrículas universitarias y también en los niveles secundarios. Vamos viendo que si bien no avanzamos mucho más en las credenciales, después las políticas sociales siguen reproduciendo la idea de este contrato social antiguo, tradicional, anclado en la idea de una mujer ama de casa, que tiene que proveer los cuidados, y un varón como principal proveedor, a pesar de estos cambios que también Merik señalaba. Vemos esto, ¿no? Es decir, hay avances, pero avances ¿en qué dirección? Empecemos a pensar esto. ¿Hasta qué punto, qué políticas de cuidado demandamos? ¿Todas las políticas son válidas en sí? Tenemos que repensar hacia adentro también, hasta qué punto tenemos que ir tildando, diciendo, bueno, ya tenemos licencias parentales, o el permiso postnatal parental, sino tenemos que empezar a repensar los arreglos hacia adentro también de estas políticas, y qué tipo de roles estamos reproduciendo. ¿Qué ideas sobre la seguridad social estamos reproduciendo también con estas?
Vuelvo de nuevo a la otra placa, porque pese a esto podemos ver que se está hablando de sistemas de cuidado. Encontramos experiencias locales como la de México, la Ciudad de México, como el sistema de cuidados uruguayo, que ha sido no solo el buque insignia del segundo gobierno de Tabaré Vázquez en su momento y del Frente Amplio, sino que sigue siendo el faro a partir del cual empezamos a pensar estrategias de políticas de cuidado en la región. Lo vemos en Argentina, que antes de ayer, con la apertura de sesiones en el Congreso, el presidente presenta 2 anteproyectos, uno de licencias parentales igualitarias y otro un sistema federal de cuidados. Vemos que en la plataforma de campaña de Gabriel Boric también aparece el tema como una dimensión importante. Entonces vamos viendo que hay avances, pero esta es la idea, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta qué punto vamos a generar políticas que sigan perpetuando roles de género determinados de otras tradicionales que no terminan de adecuarse a la realidad actual de las familias? ¿Y hasta qué punto estamos generando estructuras de un pilar de protección social que se mantiene anclado a estructuras en el empleo frente a una situación tan estructural de heterogeneidad como la que tenemos en América Latina? También estamos viendo que hay avances en materia de estimación del valor económico del trabajo doméstico de cuidados no remunerados que se lleva adelante en los hogares. Cada vez hay más encuestas de uso del tiempo, algo que hemos ido ganando de alguna manera los movimientos de mujeres con el tiempo, que es pedir que haya información informada sobre nuestra participación, tanto no solo en el mercado laboral, sino también qué ocurre en los hogares. Y con esto hemos ido dimensionando qué es lo que pasa y cuál es el valor económico de esto. La estimación del valor económico de este trabajo ha demostrado en la región, en los pocos países en los que se ha podido realizar, porque tenemos que también tomar en consideración esto, no todos los países realizan este tipo de encuestas, ha mostrado que el valor que tiene puede ir desde 16 puntos del PBI hasta 29 puntos, es decir, el valor de las tareas que desarrollamos en los hogares, de estas tareas que son un pilar fundamental para el bienestar de la población, recae sobre los hogares, y dentro de los hogares el 77% de estas tareas en promedio las realizan las mujeres. Entonces empezar a pensar esto es un avance, empezar a discutir esto, tener estadísticas sobre esto es un gran avance, es un reconocimiento. También les quería mostrar esto, que era como la evolución de las políticas, determinadas políticas de cuidado, para decir, si bien estamos en una situación donde todavía se mantiene y se perpetúa este maternalismo y todavía nos cuesta salir hacia esquemas más corresponsables y de protección social universal, podemos ver acá en este caso, este no es para los 18 países como recién, este es para el caso de Argentina, Chile y Uruguay en términos de políticas de cuidado infantil, y lo que podemos ir viendo es que durante esta década expansiva hubieron avances. Podemos ver que se fue dejando tímidamente estos modelos más maternalistas y fragmentados para empezar a pensar en términos de un paradigma más integral, de cuidados, con enfoque de derechos, en los cuales vamos acercándonos de a poco a modelos más corresponsables. Obviamente dentro de los parámetros que podemos en América Latina, que es una región muy marcada por el tradicionalismo, por las estructuras de la Iglesia Católica, ¿no? Pero vamos, es decir, más allá de estos retrocesos y estos aspectos estructurales que muestran la desigualdad, también podemos ir viendo tímidamente algunos cambios en materia de políticas de cuidado. Bueno, ya pasando a esta parte de los avances que hemos tenido, quería mostrar también dónde estamos en materia de cuidados en la región. Podemos encontrar esto que mencionaba recién, del reconocimiento y el interés público del problema. La pandemia ayudó a esto, ha sido una calamidad humanitaria, pero de alguna manera nos permitió visibilizar el valor de este trabajo. Empezamos a visibilizar y a valorar el trabajo de cuidados remunerados de las profesiones de salud y de las profesiones de educación. Empezamos a darle mayor valor a la institución educativa y a las docentes de nuestros hijos e hijas, también a las enfermeras, enfermeros y médicos, también a las trabajadoras de casas particulares que contribuían a resolver los problemas de cuidado en las casas de las familias de estratos medios y altos, pero también empezamos a entender desde el mercado laboral, en las relaciones laborales, y también los compañeros dentro de los hogares empezaron a entender la complejidad de conciliar vida laboral y vida personal, de conciliar los cuidados.
se redujeron las redes de cuidado y eso también profundizó el rol de las familias como principales proveedoras de bienestar, y esto se visibilizó. Acá en este dibujito que se ve un poco naif, es parte de un estudio que estamos haciendo con una colega, Mariana Santibáñez, viendo qué es lo que pasó con las familias y las relaciones de cuidado durante el periodo de pandemia, sobre todo durante la etapa de ASPO. Entonces entrevistamos a 35 mujeres de distintas familias, de diferentes estratos, y tomando el proyecto CareMap de la Universidad de California, entrevistamos consultándoles y pidiéndoles que dibujaran cómo eran sus vinculaciones de cuidado, sus redes de cuidado pre y post pandemia, no solamente con familiares, amigos y sector comunitario, sino también incorporando instituciones, como instituciones sanitarias, como centros de cuidado infantil. Y lo que vimos, se puede ver en amarillo, están marcadas las relaciones de prepandemia y en azul las de pospandemia. Si vemos, las de prepandemia eran mucho más expansivas. Cuando vemos las de la pandemia, la etapa de ASPO, vemos que se reducen notablemente. Yo seleccioné solamente una de las imágenes, pero esto se vio en todas las entrevistas que realizamos. Entonces, de alguna manera, hay una visibilización de esto, ¿no? De la crisis de los cuidados y de cómo esto recae sobre las familias. La pandemia, en ese sentido, contribuyó a terminar de construir esta idea de manera pública, es decir, que salga solamente del ámbito de la academia, del movimiento de mujeres, de algunas organizaciones de la sociedad civil y de issue networks específicos, para que pase a estar que sea un tema de todos, ¿no? Un tema público realmente. También encontramos que las mujeres nos convertimos en un grupo electoral muy específico, muy atractivo, sobre todo en épocas de alta competencia electoral. Y por eso todas las políticas públicas referidas a las familias y a las posibilidades de conciliar vida laboral con vida personal, pensando no hablando de corresponsabilidad siquiera, hablando de conciliación, de lo más básico, se convierte también en un aspecto atractivo para incorporar en las agendas de gobierno, para incorporar en las propuestas de campaña. Todo eso genera de alguna manera un caldo para empezar a discutir estos temas y ponerlos en la agenda. Las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, con los ODS también, lo ponen en un rol clave, el tema de los cuidados. El secretario general de la ONU plantea la necesidad del reconocimiento del rol clave de los cuidados para reactivar la economía y como pilar de protección social, sobre todo para esta región. Entonces es un tema que está en la agenda. El tema que nos tenemos que preguntar ahora es que si el rol de los cuidados va a ser esencial para activar la economía. Vamos a seguir siendo las mujeres las principales cuidadoras, vamos a seguir reproduciendo el rol de cuidadoras tanto en el mercado laboral, como en nuestros hogares, vamos a seguir reproduciendo esta división sexual del trabajo. Tenemos que empezar a pensar esos temas. Esa es la idea también de ver esto, es decir, tenemos algo bueno, reconocemos esto, pero ¿qué estamos haciendo para modificarlo? ¿O seguimos manteniendo una revolución truncada? Bueno, para ir cerrando, plantear algunas preguntas, aparte de estas que iba comentando, en términos de las políticas de cuidado, esto de pensar en los sistemas de cuidado, tanto para Chile como para Argentina, como otras partes de América Latina que se están empezando a pensar como políticas sectoriales o como políticas más integrales. Bueno, primero pensar los efectos del COVID-19 sobre la salud a largo plazo. Muchas veces nos enfocamos solamente sobre los cuidados de niños y niñas pequeñas y no estamos pensando en los cuidados para personas adultas mayores, entendiendo que las mujeres, sobre todo de entre 24 y 54 años, no solamente tienen una carga de responsabilidad sobre el cuidado de niños y niñas pequeñas, sino también sobre personas adultas mayores. Entonces, empezar a pensar esto, empezar a pensar que vamos a empezar a vivenciar efectos sobre la salud y vamos a probablemente encontrarnos con mayor cantidad de personas en situación de dependencia con el transcurso de la vida. Incorporar en los esquemas de políticas de cuidado el análisis de la salud mental, porque como hemos visto, los efectos del cambio climático y de
las pandemias, sobre todo las medidas de aislamiento, generan efectos sobre la salud mental de las personas, y para la OMS es una de las enfermedades discapacitantes. Se requiere de cuidados intensivos en una persona con problemas de salud mental, y cada vez vamos viendo más casos de problemas de ansiedad, trastornos postraumáticos. Entonces, empezar a pensar esto, es decir, no solamente pensemos en niños y niñas pequeñas, empecemos a pensar en todas las poblaciones de manera integral que requieren de cuidados, y cómo esto afecta a las mujeres que somos las que llevamos adelante estas tareas, principalmente. Empezar a dialogar con la agenda del cambio climático. Vemos en todos lados que las dos agendas más acuciantes son cambio climático y cuidados. Tiene que haber un diálogo entre estas agendas, sobre todo porque los efectos del cambio climático en zonas más alejadas y no tan urbanizadas generan problemas como por ejemplo el acceso al agua, el acceso a determinados recursos, que eso termina también en detrimento de los tiempos y el uso del tiempo de las mujeres. No solamente miremos al norte, nos pasa mucho en América Latina que estamos tratando de hacer el catch-up con la agenda de cuidados del norte global, y no estamos mirando qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, no estamos mirando el sur global. Entonces, empezar a mirar esto. También otro aspecto que tenemos es que vamos muchas veces reproduciendo estas brechas que mostraba Merik recién, las vamos reproduciendo en nuestras agendas, las mujeres que tenemos más capacidad de incidencia en materia de políticas públicas y en demanda de este tipo de servicios. Muchas veces no podemos ponernos en el lugar de las mujeres que se encuentran en situación de ruralidad, de las mujeres indígenas y afrodescendientes, pensando que en la región tenemos 24% de personas afrodescendientes y un 11% de población indígena, que tienen otras cosmovisiones y arreglos comunitarios de cuidado que muchas veces no tomamos en consideración cuando pensamos en la agenda de cuidados. Y en esto de pensar de manera global, empezar a reconocer las cadenas globales de cuidado, es decir, ser conscientes de que hay muchas mujeres de nuestra región que van al norte a realizar tareas de cuidado y dejan en sus hogares a niños y niñas pequeñas a cargo de otras mujeres. Empezar también a pensar estrategias que tomen en consideración este aspecto. No quiero extenderme mucho más porque sé que tomé bastante tiempo, pero bueno, básicamente esto, empezar a pensar entre todas y todos estos desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Entonces ahora tiene la palabra Jenny Priver. Bueno, voy a... ¿Está funcionando? ¿Se ven bien la presentación? Claudia, ¿ves la presentación? ¿Todo bien? Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de participar en este panel. Es realmente un placer estar con colegas tan destacadas en esas áreas y volver a Chile, aunque sea por Zoom, ¿no? Entonces voy a pedir desde ya disculpas por el castellano, que ha sido una víctima importante de la pandemia, porque hace más de 2 años que no puedo viajar a la región, entonces pido disculpas si me salen algunas cosas en inglés. Hoy voy a tratar de dar una revisión muy básica de algunos avances en las áreas de políticas sociales en América Latina. Voy a presentar lo que ha sido el conventional wisdom de lo que ha pasado en la región si lo miramos desde una perspectiva muy macro, pero después tratar de poner un ángulo de género. Y ahí cuando empezamos a mirar más multidimensional, vemos que siguen existiendo desigualdades que nos hacen repensar la época expansiva de la política social que vimos al principio de la década 21. Nosotros y nosotras que estudiamos esa época de expansión que pasó, como dijo Gabriela, desde más o menos el año 2000-2003 hasta 2014-15, fue un momento de mucha expansión en política social en América Latina. Lo que voy a presentar hoy como mi argumento viene de un libro, un mini libro que escribí con Camila Arza, Rosana Castiglioni, Juliana Martínez Franzoni, Sara Niedzwiecki,
y Diego Sánchez Sancochea. Entonces quiero que ellos también reciban un poco de reconocimiento para ese trabajo. Nosotros revisamos toda la literatura sobre esa época, sobre distintos países, distintos sectores, y lo que vimos es que hay un consenso que hubo expansión en esa época. En casi toda la región se vio un aumento en el gasto público social, se vio también un aumento en la cobertura de los programas ya existentes, tanto no contributivos como contributivos. También hubo la creación de nuevos programas, y en algunos casos que cobraba nuevos riesgos que anteriormente no estaban cobrados. Fue un momento en que vimos la incorporación de sectores marginalizados que históricamente no tenían acceso a política social. Pero si miramos esos avances, también vemos que esa expansión ha sido segmentada. Ha sido segmentada por clase, por sector de ingreso, por género, por raza, por etnia y por la región en donde viven las personas. Entonces, solo mirar, como tengo aquí dos gráficos, lo de arriba es la evolución de gasto en América Latina hasta el 2018, como porcentaje del PIB, pero también per cápita, y vemos que el gasto per cápita aumenta significativamente, y eso pasa a través de todos los países, más en los países que tenían menos gasto cuando entramos en la época, pero aumenta en todos los países. Y debajo vemos la cobertura de sistemas de pensiones, contributivo y no contributivo en la misma época. Y lo que vemos es que hay un aumento importante, sobre todo en la cobertura de los sistemas no contributivos. Entonces, efectivamente, hubo esa expansión, pero como dije, fue una expansión segmentada. Entonces, para demostrar esa segmentación, quiero pasar al caso particular chileno y hablar de esa época y lo que significó desde lo macro, pero también desde la perspectiva de género. Entonces, como sabemos, en el caso chileno, en los años 2000 hasta más o menos 2014, hubo reformas muy importantes en cuanto a política social. Una reforma en el sector de salud, auge, que trataba de garantizar acceso a un cierto número de enfermedades a todos los chilenos y chilenas. Una expansión de educación inicial parvularia que daba acceso a los niños pequeños y trataba de ayudar a las madres trabajadoras a acceder al mercado laboral. Una reforma importante en pensiones también, que aumentó acceso a la pensión mínima y dio un bono a las mujeres cuando se tenía que retirar del mercado de trabajo para el nacimiento de un hijo. Entonces, en esa expansión, si lo miramos desde lo macro, se ve bastante impresionante. Cambios importantes en cuanto al diseño de los programas y acceso a estos beneficios a sectores que históricamente no tenían acceso. Ahora, si pasamos a mirar desde la perspectiva de clase y en interacción con el tema de género, vemos una visión medio distinta. Voy a empezar con salud y pasar a pensiones y terminar con cuidado infantil. Aquí vemos datos de la población mayor de 18 años que confía en que tendrá atención médica en el caso de tener una enfermedad. Y lo tenemos desagregado por quintil de ingreso y por sexo de la persona. Aquí vemos una tremenda brecha de clase, ¿no? O sea, en el quintil más rico tenemos el 63% de la persona que confía que sí, que van a acceder a un servicio de salud si están enfermos. Mientras en el quintil más bajo es el 17%, 17,5%, una tremenda brecha. Interesante es que mirar la brecha de género en esa circunstancia no es tan grande. De hecho, son las mujeres que confían más que los hombres que van a tener acceso a atención médica si es que tienen problemas. Vemos que solo en el quintil más
rico, las mujeres confían menos que los hombres. Entonces, es una diferencia de lo que vamos a ver en pensiones, y yo creo que hay que plantear entonces en el periodo expansivo chileno lo que importó auge en cuanto a avance de género versus la reforma de pensiones. Yo creo que ahí hay diferencias importantes. Pero también hay que pensar dónde reciben su atención médica las mujeres y los hombres. Y aquí tenemos datos. ¿Avanzó? No, espera. Ahí. Aquí tenemos datos de la población que usa el servicio privado o los seguros privados en Chile, los ISAPRE, y lo tenemos desagregada por quintil de ingreso, por sexo y por edad. Y lo que vemos es que las mujeres tienen menos acceso a los seguros privados que los hombres. Hay una brecha sistemática tanto entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes que entre mujeres viejas y hombres viejos. También hay una tremenda diferencia de clase. Pero yo creo que es interesante si pensamos en el primer gráfico que las mujeres confían más que los hombres que tienen acceso de salud y que las mujeres son más probables de usar el sistema público que los hombres. Y ahí tenemos que también reflexionar hasta qué punto la época expansiva puso regulaciones en los seguros privados y en el sector privado para garantizar que la gente que compra estos privados realmente tiene acceso a servicios y que también son una posibilidad para las mujeres. Pasando al tema de pensiones, aquí tenemos el mismo gráfico de antes, solo que es la población entre 25 y 54 años que piensa que contará con ingresos suficientes a la vejez para cubrir las necesidades básicas. Estos datos son de un estudio de PNUD. Y esos son desagregados de nuevo por quintil de ingreso y por sexo. Y aquí vemos no solo una brecha de clase, pero también una brecha muy importante de género, ¿no? Que las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, no creen que van a tener acceso a una pensión que les sostiene en su vejez. Y si combinamos estos datos con los cambios que Merik ya nos mostró de los cambios de las familias y de la presencia de familias monoparentales y de las mujeres solteras, sabemos entonces que este cambio que va viniendo va a ser muy dramático para las mujeres. Si no tienen acceso a pensión suficiente y no están casadas, entonces eso sí va a ser muy complicado. Y sabemos que incluso para las mujeres que van a tener acceso a una pensión, una de las razones que no confían que van a tener una pensión suficiente en un sistema privatizado de ahorro individual es que las mujeres ganan menos que los hombres y son más precarias en el mercado de trabajo. Y este gráfico nos demuestra el porcentaje de trabajadores con salario bajo según su nivel de escolaridad. Y lo que sale es que las mujeres en todos los sectores, menos universitaria completa, tienen una gran brecha, más probabilidad de tener un salario bajo, aunque tienen el mismo nivel de educación de los hombres. Esa diferencia en un sistema de pensiones privatizada de ahorro individual es replicado en la pensión. Entonces, es por este lens que podemos entender por qué las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, no confían que van a tener una pensión digna en su vejez. Además, sabemos que las mujeres son las que salen y entran en el mercado más regularmente por el tema del cuidado. Entonces, ahí también vemos la intersección con el cuidado en cuanto a la posibilidad de ahorrar suficiente en una pensión. Pasando al tema de cuidado, vimos en la presentación de Gabriela que Chile hizo avances importantes en el diseño de cuidado infantil y acceso a la educación inicial de los niños.
pero aún así aquí vemos datos de una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del año pasado que nos demuestra el porcentaje de tiempo dedicado a trabajo no remunerado y trabajo remunerado entre hombres y mujeres, y la diferencia es alucinante. Las mujeres dedican doble porcentaje de tiempo al trabajo remunerado en el año 2021 y además una alta porcentaje de mujeres están insatisfechas con esa distribución de tiempo. Entonces, aunque vimos esos avances en políticas públicas, es claro que no está llegando a todas las mujeres, y por los datos que mostró Merique, por quintil de ingresos, sabemos que esa distribución del uso de tiempo es aún más complicado para las mujeres pobres que para las mujeres de altos ingresos. Entonces, para concluir, la protección social para mujeres en América Latina es también todavía muy incompleta. Parece en el caso chileno que haya habido más avance en salud a través quizás de servicios públicos de salud que en pensiones. Pero los servicios privados de salud tienen alta segmentación de género y el sistema privado de pensiones tiene alta segmentación de género también. Entonces, cuando miramos la época expansiva de política social en América Latina, es importante que lo desagregamos y que consideramos intersecciones de clase con otras identidades étnicas, raciales, regionales y también de estatus de ciudadanía, si uno es ciudadano o si es inmigrante, que es una nueva frontera, yo creo, en la investigación de política social en América Latina. Y cuando lo miramos a través de esa intersección, la situación y los avances del principio del siglo XXI son más complejos. No es decir que no hubo avances. Hubo avances, pero cuando empezamos a desagregar, vemos que hubo mucha replicación de la segmentación que históricamente ha existido en el estado de bienestar en América Latina. Yo creo que el crisis del COVID-19 ha destacado estas desigualdades y puso en debate nuevos temas, como dijo Gabriela: cuidado, salud, ingreso laboral, sobre todo con perspectiva de género. Y creo que es un momento, es una ventana de oportunidad, como decimos en inglés, de que estos temas pueden entrar en el debate público y quizás podemos ver debate para reformas al diseño de la política pública. Y una cosa positiva que podía ayudar en ese momento es que estos debates van a pasar al lado de y empujado por una ola feminista muy fuerte y muy notable a través de la región, que los movimientos feministas en este momento en América Latina son muy fuertes y están liderando procesos de cambio político importante. En el caso chileno, eso también va a pasar al lado de quizás una nueva constitución y al lado de un nuevo gobierno con nuevos partidos y una nueva generación. Entonces podemos ver todas las oportunidades que existen, sobre todo en el contexto chileno, para agarrar esas lesiones que tuvimos del crisis de COVID-19, pero a la vez hay noticias no tan positivas, que en la región vemos erosión democrática y una complicaciones económicas, sino crisis económica. Entonces, esos debates tienen mucho de lo político que podía ayudar, quizás, pero tiene limitaciones de recursos y quizás en una situación de erosión democrática, también limitaciones políticas en cuanto a eso podía pasar. Bueno, voy a cerrar ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Me dan ganas de comentar 80.000 cosas, pero voy a dar paso a las preguntas de la audiencia para aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Quiero antes enviarles un saludo de Rosana Castiglioni, que no pudo estar
que también es una profesora que trabaja estos temas y que tenía muchas ganas de estar aquí, me pidió que la saludara, pero está en clase. Y entonces paso inmediatamente a transmitirles, voy a transmitir 4 preguntas una vez y después hacer una ronda de respuestas de ustedes, ¿sí? Entonces, primero la profesora Flavia Viroli de la Universidad de Brasilia le pregunta a la profesora Amerique Blofield, dice, fascinantes los datos sobre la estratificación de clase en los cambios de género, en particular en la familia y trabajo. ¿Piensas que podrían ayudarnos a comprender algo de las reacciones conservadoras contra la igualdad de género? Muchas se presentan como defensa de la familia y de la autoridad parental, por ejemplo, movimientos con Mis hijos no te metas en Perú o Escuelas sin partido en Brasil, justamente cuando las familias han cambiado tanto, pero de manera desigual. Un poco eso se vincula con lo que decía Jenny al final de su presentación, de que hemos tenido avances importantes en las agendas de género, pero al mismo tiempo una reacción muy importante en Chile, lo vimos de manera bastante dramática en la agenda claramente antifeminista del candidato de la derecha, junto con una agenda bien feminista del candidato de la izquierda en la última elección presidencial. Después, María Petrizo pregunta, ¿cuál es el título del mini libro que indicó al comienzo Jenny Preble? Y otra persona dice que escuchando sus presentaciones pensaba que muchas veces las políticas públicas no parecen ser del todo suficientes, por lo que me surge la siguiente pregunta, ¿cómo podemos combatir estas brechas sociales? Y una última pregunta es de Chris Molinari, que dice, en este webinar hay muy pocos hombres presentes, ¿cómo es posible hacer llegar este mensaje de los derechos sociales a más hombres e incorporarlos en esta discusión? Partamos, si quieren, en el mismo sentido de las presentaciones, con Merique. Ok, unmute, ¿me escuchan? Sí. Sí, es muy interesante lo que me pregunta Flavia y estuvimos justo, esa es una hipótesis que tenemos tratando de entender un poco la atracción del populismo y discurso de extrema derecha. Y algunos de los componentes ahí, uno es una visión del orden público y del orden moral, ¿no? Como una agenda muy de anticrimen, seguridad física y también se ve como una agenda de proteger a la familia, ¿no? Y ahí yo creo que sí, socialmente nosotros tuvimos unas hipótesis sobre el papel intermediario de los evangélicos particularmente y la base femenina fuerte en eso y particularmente las madres, por ejemplo, en las zonas urbanas populares y madres solteras particularmente y ahí como un poco en la ausencia del Estado, que se ve en los últimos años. Y ahora estoy hablando de como antes de la pandemia. Y como un poco las redes de los evangélicos han ayudado en términos concretos de dar un sentido de comunidad, una valorización de la familia y el papel de las madres que están como muy en alguna manera muy olvidados por el Estado y también dan como redes concretas de apoyo. Por ejemplo, en la iglesia tienen muchas veces cuidado infantil mientras las madres participan en la iglesia, etcétera. Y entonces es que ellos tal vez llenan un poco de esa ausencia, al mismo tiempo el discurso y la estrategia de política de estos actores evangélicos es como que haya una crisis de la familia, está amenazada por la ideología de género, todo eso, y es una estrategia bastante eficaz de movilización política. Y tuvimos esas hipótesis y comenzamos a investigar un poco encuestas de opiniones públicas para ver si hay alguna relación entre la composición del hogar y como opiniones políticos. Pero de hecho, quedamos en eso hace 2 años, vino la pandemia y de ahí, ¿cómo es pivot? Yo de hecho, con Fernando y también con Jenny, nosotros cambiamos fuertemente a estudiar los efectos de la pandemia, pero en algún momento me gustaría mucho volver. Y de hecho hay otros que están investigando eso. Entonces, pero yo creo que, bueno, esa es una hipótesis. Imagino que, entonces, por ejemplo, esta familia moderna y nuestro discurso de desagregar como igualdad de género para una persona madre soltera, creo que realmente tal vez
está más interesada es en tener un hombre proveedor y entonces como hay mucho, puede ser que se siente muy distanciado del discurso moderno feminista en algunas maneras y yo creo que es un desafío para todos nosotros, nosotras de cómo pensar desde el punto de vista de estas mujeres también. No creo tomar más tiempo por hablar de algunos de los... Sí, me encantaría tener más hombres también. Acá eso realmente es un problema. Tal vez tenemos que comenzar a hablar de los derechos de los hombres si llegan. Y de ahí hablamos de estos temas. Muy bien. Gabriela. Bien. Bueno, yo creo que, bueno, me pareció muy contundente la respuesta de Merit. Ahora quería responder esta pregunta de cómo combatir estas brechas sociales. Me parece que no hay una única respuesta. Claramente tenemos que pensar en términos de derechos y pensar en políticas universales que lleguen a todos y todas, porque muchas veces en los criterios de inclusión y exclusión de las políticas perdemos un montón de actores y sujetos importantes en el camino, pero que la respuesta quizás no viene por lo micro, sino viene por lo macro, por cambios en el sistema tributario, generar impuestos progresivos. Y creo que también ustedes en Chile, yo no quiero andar mucho en esto porque la experta aquí es Claudia, pero creo que ustedes aquí están frente a una gran posibilidad en este proceso constituyente que tienen en puertas ahora, porque estarían entrando en la sala de máquinas, ¿no? Donde se construyen las relaciones de igualdad y desigualdad en la sociedad. Y yo creo que por ahí es quizás es el camino por el cual empezar a repensar los aspectos de la desigualdad más estructural que tenemos en los países latinoamericanos en materia de políticas, porque muchas veces, como veíamos en esta presentación también de Jenny Privo, donde mostraba los aspectos de políticas donde realmente la intención era mejorar la situación del acceso a sistemas de salud, a sistemas de pensiones, pero aún así quedan cortos. Entonces hay que empezar a pensar estrategias a nivel macro. Y es esto, empezar a pensar el sistema, la configuración del sistema de pensiones, empezar a pensar las bases constitucionales. Y al respecto de incorporar a hombres, sí, es otro tema muy importante. Estuve dando unos talleres para la OIT sobre sensibilización sobre el tema de cuidados, y la verdad es que los hombres eran los que menos participaban, eran los que menos, y nuestra hipótesis era de que quizás consideran de que en un plano de desigualdad hay gente que tiene privilegios y hay personas sin privilegios. Entonces, al empezar a ponerlo en tela de discusión, en el debate y convertirlo en una discusión sobre derechos, un derecho es sacarle privilegios a una parte importante de la población para ponernos todos en un plano de igualdad, y quizás están pensando esto, ¿no? Están viéndolo en esta pérdida de privilegios y no pensando en que las reconfiguraciones de las relaciones y pasar de paradigmas más tradicionales a otros más basados en la igualdad de géneros también tiene mucho de positivo para los varones. El tema es cómo entregar ese mensaje que nos está costando tanto, y es un desafío para las feministas. Muchas gracias, Jenny. Bueno, voy a hacerlo rápido, pero solo contestar a esa última pregunta de cómo podemos combatir esas brechas sociales. Yo creo que si pensamos en la década expansiva, podemos ver dos mecanismos por los cuales se hizo una reproducción de segmentación, aún dando más acceso a sectores marginalizados. Uno es que se expandió a través de sistemas dualistas, no se unificó sistemas, se generó una nueva vía no contributiva para sectores marginalizados y se dio un beneficio, pero no fue dentro de un esquema unificada más universal. Entonces yo creo que una manera es empezar de unificar sistemas. Otro es que se hubo expansión sobre todo para proteger en contra de viejos riesgos, ¿no? Pensiones, salud, etcétera. Y tenemos que pensar no solo cómo se expande, pero
en qué sector se expande, en qué cosas se empieza a proteger. Y ahí también hay que considerar los nuevos riesgos y sabemos para las mujeres eso es particularmente importante. Ahora, no es solo que podemos decir queremos hacer eso, porque lo que sabemos es que los legados políticos o los policy legacies generan intereses, generan perspectivas de lo que el Estado puede hacer, lo que el Estado debe hacer, lo que ciertos sectores esperan del Estado y limitan las opciones de unificar a veces. Y para afrontar eso se necesita un Estado muy fuerte, se necesita mucho más ingreso de impuestos, un nuevo acuerdo distributivo, y eso es un proceso político muy difícil. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades, pero eso es muy difícil. Y volviendo al tema del Estado capaz y fuerte, eso a través de la región de América Latina hay mucha heterogeneidad en cuanto a eso. Chile es un Estado muy fuerte, con una capacidad de regular y poner impuestos que es mucho mayor que Paraguay o Honduras. Entonces tenemos también que pensar, porque el Estado necesita proveer, pero a veces también necesita regular los servicios privados, y eso requiere un Estado muy capaz. Entonces hay que enfocarse también en fortalecer el Estado y las capacidades del Estado. ¿Y el título del mini libro? Perdón, el título de mi libro que está en las últimas revisiones, entonces esperamos que sale como un Cambridge Elements, Conditionally Accepted, The Political Economy of Segmented Expansion, Latin American Social Policy in the 2000s. Sería un Cambridge Elements, ojalá dentro de los próximos 6 meses, ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo a las 3 profesoras, a Jenny Preble, a Amerique Blofield y a Gabriela Marzoneto, y con eso damos cierre a esta actividad. Muchas gracias por su valioso tiempo y muchas gracias a todas las personas que participaron de este seminario. Gracias. Muchas gracias. Gracias.